Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Yamur y Bar. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Lo que debía ser el momento más feliz de sus vidas se convirtió en una pesadilla desgarradora. Yamur Yüksel, la joven actriz que había conquistado corazones con su dulzura y carisma, ingresó de urgencia al hospital en las últimas horas del domingo. A su lado, como siempre, se encontraba el Dr. Bar, su compañero, su amor, y en ese instante, su única esperanza. El embarazo de Yamur había transcurrido con normalidad, pero en las últimas semanas comenzaron a surgir complicaciones. El equipo médico había advertido sobre ciertos riesgos, pero nadie imaginaba que la situación se tornaría tan grave, tan pronto. Según fuentes del hospital, durante el parto ocurrió lo impensable, un colapso repentino que puso en peligro la vida de la madre y del bebé al mismo tiempo. Los minutos se volvieron eternos. El equipo médico, encabezado por el propio Bar, debió tomar una decisión devastadora, solo uno podía ser salvado. Bar tuvo que elegir entre la mujer que ama, o el hijo que esperaban juntos. Testigos afirman que el silencio en la sala fue absoluto. Bar, médico respetado, siempre frío y profesional, se quebró por primera vez. Con los ojos llenos de lágrimas, pidió unos segundos a solas, tocó el vientre de Yamur y susurró algo que nadie alcanzó a oír. Lo siento, pero no puedo perderla. No a ella. El equipo actuó con rapidez. Se hizo todo lo posible. Se luchó con alma y cuerpo. Yamur fue salvada. Pero el bebé, no sobrevivió. El hospital emitió un comunicado frío y protocolar. Pero el dolor no se puede ocultar tras palabras oficiales. Yamur despertó horas después, sin saber aún la decisión que había tomado el hombre que la ama más que a su propia vida. Según una enfermera, cuando Yamur preguntó, ¿y el bebé?, Bar solo pudo responder: elegí salvarte. No podía vivir en un mundo donde tú no estuvieras. La prensa no tardó en explotar la noticia. Redes sociales divididas. ¿Fue egoísmo? ¿Fue amor? ¿Quién puede juzgar una decisión así? Lo cierto es que, desde aquel momento, Bar y Yamur no volvieron a ser los mismos. El dolor, la culpa y el amor se mezclan en un torbellino emocional imposible de explicar. Hoy, ambos permanecen en silencio, alejados del foco mediático. Pero quienes los conocen aseguran que la herida aún sangra, y la ausencia del bebé es una sombra que siempre estará entre ellos. ¿Podrá el amor sobrevivir a una decisión así? ¿Podrán perdonarse algún día? ¿O esta tragedia marcará el final de una historia que parecía eterna? Solo el tiempo lo dirá. Después de la tragedia, el hospital cerró sus puertas a los medios. Nadie entraba, nadie salía. Pero en el silencio de los pasillos se respiraba algo más que dolor, se respiraba la tensión de una historia que ya no podía seguir siendo solo amor. Ahora era también pérdida, arrepentimiento, y un dolor que no conoce consuelo. Yamur permaneció varios días en recuperación, rodeada por un equipo médico que intentaba mantenerla fuerte física y emocionalmente. Pero nadie podía preparar su corazón para la verdad. Nadie puede prepararse para despertar de una cirugía y enterarse de que el hijo que esperaste con tanto amor ya no está, y que quien tomó la decisión fue el hombre al que más amas. ¿Por qué no me dejaste ir a mí?, fue lo único que se oyó decirle a Bar cuando finalmente se quedaron a solas en la habitación. Bar, conocido por su temple, por su fortaleza en los momentos más críticos, simplemente rompió en llanto. No tenía respuestas. Solo tenía el recuerdo de esos minutos en los que vio su mundo desmoronarse y decidió aferrarse a lo único que no podía perder, ella. Elegí salvarte porque no sé vivir sin ti. Porque aún podemos volver a intentarlo. Porque sin ti, ni siquiera él hubiera tenido un hogar, le dijo, con la voz rota. Pero para Yamur, esas palabras no eran suficientes. No todavía. Porque más allá del amor, más allá del instinto de supervivencia, había una ausencia que ya no se llenaría jamás. Había preparado una habitación, había elegido un nombre, había soñado con su risa, y ahora solo había silencio. Durante semanas, la pareja permaneció recluida.
Bar no volvió al hospital. Suspendió todas sus intervenciones médicas. No respondió llamadas. Solo cuidó de ella. Le cocinó, le leyó, le habló del futuro. Pero cada vez que pronunciaba la palabra mañana, los ojos de Yamur se perdían en un lugar lejano. Ella ya no sabía si quería un mañana. No sin su bebé. La prensa, mientras tanto, siguió presionando. Se filtraron fotografías, declaraciones de allegados, y versiones encontradas. Algunos médicos del hospital defendieron la decisión de Bar. Fue una decisión clínica. No había posibilidad de salvar a ambos. Él hizo lo correcto. Salvó una vida. Pero otros cuestionaban su implicación emocional. Tal vez otro médico habría actuado de forma distinta. Tal vez el amor nubló su juicio. Y esa duda, esa herida, también se instaló en el corazón de Yamur. Una noche, cuando Bar dormía en la silla junto a su cama, ella se incorporó, lo miró por largos minutos y escribió una carta. Una carta que dejó sobre la mesa de noche antes de salir del hospital en silencio, sin escoltas, sin cámaras, sin palabras. La carta decía: gracias por elegirme. Pero yo necesitaba elegir también. Necesitaba ser madre, no solo sobreviviente. Hoy no sé si te perdono, pero sé que debo encontrarme lejos de ti para entender si puedo volver a amarte. Si algún día el destino nos cruza otra vez, tal vez entonces sí podamos empezar de nuevo. Pero esta vez, sin decisiones imposibles entre nosotros. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Yamur. Algunos dicen que viajó al sur de Turquía, otros aseguran que está en Italia, con su hermana. Bar, por su parte, sigue en la misma casa, conservando todo tal como ella lo dejó. El cuarto del bebé no se ha tocado. La cuna sigue allí. Las pequeñas ropitas dobladas. Y sobre el estante, una nota escrita a mano. Bienvenido, mi amor. Ya te soñamos. El doctor, antes conocido por su mente brillante y su precisión quirúrgica, se convirtió en un fantasma entre las paredes de su propia casa. No regresó al hospital. No aceptó entrevistas. No respondió mensajes de colegas ni familiares. Se sumió en un silencio espeso, solo interrumpido por los pasos que daba por la noche, vagando por el pasillo, deteniéndose frente a la puerta cerrada del cuarto del bebé, sin atreverse a entrar. La culpa es un huésped silencioso, y Bar la sentía en cada rincón. Había salvado la vida de la mujer que amaba, pero había perdido a su hijo, y tal vez también a ella. Todos los días releía la carta que Yamur dejó. Cada palabra, cada pausa, cada espacio vacío entre líneas. Intentaba encontrar un volveré oculto, un te amo disimulado. Pero solo había dolor, y distancia. Por su parte, Yamur también enfrentaba un infierno propio. Se refugió en una casa frente al mar Egeo, lejos de todo y de todos. Allí, rodeada por olivos y gaviotas, intentó reencontrarse consigo misma. Pasaba horas mirando el horizonte. A veces escribía en un cuaderno, otras veces simplemente lloraba. Porque el cuerpo sana rápido, pero el alma tarda, y la de ella estaba hecha pedazos. Los primeros días no podía dormir. Cerraba los ojos y escuchaba el llanto de un bebé que nunca conoció. A veces soñaba que lo tenía en brazos. Otras veces soñaba con Bar, con su voz, con su mirada temblorosa al decirle te elegí a ti. Y entonces, surgían las preguntas que nadie podía responder. ¿Fue correcto? ¿Habría hecho ella lo mismo? ¿Puede el amor sobrevivir a esa clase de decisión? A pesar del dolor, Yamur no odiaba a Bar. No podía. Porque el amor verdadero no desaparece con la tragedia. Solo se transforma. En rabia, en silencio, en nostalgia, pero sigue allí. Ardiendo bajito. Un día, mientras caminaba por la orilla, vio a una pareja joven con un bebé. Se detuvo. Sintió que el aire le faltaba. Se sentó sobre la arena y escribió en su cuaderno: un día, mientras caminaba por la orilla, vio a una pareja joven con un bebé. Se detuvo. Sintió que el aire le faltaba. Se sentó sobre la arena y escribió en su cuaderno: hoy vi la vida que no tuvimos. Y por primera vez, no lloré. Solo cerré los ojos, y lo imaginé corriendo hacia mí. Quiero vivir, aunque duela.
Y quizás, algún día, pueda volver a mirar a Bar sin romperme por dentro. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.